Hola a todos, ¿cómo andan? Acá estamos desde Integra Lagomar transmitiendo en vivo otro miércoles más, esta vez con Jessica de Numerología MBD, que ya de estar por conectarse. Les agradecemos a todos irse agregando, sumándose, porque hoy vamos a aprender un montón de cosas. Hoy vamos a aprender qué es esto de la numerología y fundamentalmente para qué sirve. Yo he escuchado un montón y no sé nada, así que espero que pueda ser de utilidad para muchos de ustedes que quieren aprender muchísimo más. Bueno, por ahí anda Jessica, gracias a todos los que se van sumando. Le voy a invitar para que se agregue a esta conversación. Les cuento que es la primera vez, a ver si que me salga bien y que puedas ingresar, Jessica. A ver si... ¡Ay, qué dudas que tengo! Por ahí se está escuchando. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. ¿Y vos? Muy bien también, me alegro mucho, Qué bueno. contenta de estar por acá. ¡Qué linda! ¿Gatita o gatito? Sí, gatita. ¡Qué linda! Tengo 3, ¡Ah, pero qué esta es bien! muy fanática de los vivos, entonces siempre se aparece. Es fanática de verme sentada con la computadora, entonces me voy sentada con la computadora y viene. Bueno, es normal de los gatos, ¿no? Es bastante común. Acá tenemos Sí. a una, acá en cualquier momento se sube. Igual es media chúcara, no creo que se acerque mucho al celu. Más que nada cuando estamos durmiendo. Bueno, Claro, qué lindo de poder hablar sobre numerología. divino, sí, me toca a mí ahora. Qué bueno, qué bueno. La verdad que un placer porque es de esas cosas que he escuchado, algo he leído, pero resulta que no sé mucho. No sé, y sé que se puede aplicar a muchas más cosas que esto de contar en los números de la fecha de nacimiento y conocer un poco más nuestra personalidad. ¿De qué Sí, se se trata? puede aplicar para un montón de cosas. La numerología a mí en parte la comparo a veces con la astrología, principalmente porque conocemos un poco más de astrología, ¿viste? Es como un conocimiento más popular. Y la astrología estudia cómo incide la energía de los planetas en nosotros, y la numerología lo que estudia es cómo incide la energía de los números en nosotros. Entonces entiende a los números, no como esa medida de cantidad que nosotros usamos habitualmente, sino que los entiende como un concepto energético, ¿no? Entonces cada número tiene su propia energía, tiene como 3 carriles, un carril central donde la energía de este número está bien balanceada, funcionando bien, después tenemos un carril donde esa energía está en exceso y otro carril donde esa energía está ausente. Y ahí nos sirve para estudiar varias cosas. Nos sirve para estudiar a la persona a partir de la fecha de nacimiento, a partir del nombre, pero también nos sirve para estudiar la fecha de un emprendimiento, para estudiar el nombre de un emprendimiento también, para estudiar un montón ¿El de nombre cosas. tiene que ver con la numerología también? Me sorprendiste. Sí, utilizamos una tabla que se llama alfanumérica y cada letra tiene su propio valor numérico. Entonces hacemos eso también nos da un montón de información, pero también lo podemos aplicar para el nombre de un emprendimiento, para el nombre de una mascota, para cualquier palabra que podemos analizar numerológicamente. ¡Wow! ¡Qué viaje! Contame cómo te Sí. iniciaste porque yo me imagino que quiero saber más sobre mi fecha de nacimiento, todo eso. Me imagino que te deben de acalambrar todo el mundo. ¡Ah, sos Sí. Yo empecé, en realidad estoy como en una búsqueda personal hace unos años, entender como la importancia del autoconocimiento, y ahí llegué a la numerología y tuve una etapa en la que le hice sus informes numerológicos a todos mis amigos que fueron mis grandes conejillos de India. Por ahí se conectaba Ceci, que fue una de las primeras que le hice su informe. Y sí, ahí fui haciendo el informe a amigos, a compañeros de trabajo, a compañeros de teatro, a compañeros de todos lados. Y bueno, de a poco surgió
empezar a compartirlo a través de Instagram, que en realidad fue todo muy loco porque empecé en septiembre a compartirlo a través de Instagram y se fue. Y bueno, ahora es una actividad que hago con bastante regularidad, que ocupa un montón de tiempo de mi vida. Al principio empezó como, bueno, esta búsqueda en mí, de buscar una herramienta que me ayudara a entenderme, algunas cosas que no estaba pudiendo entender. Y bueno, después ya se volvió como interesante esto de practicar con amigos y bueno, terminé ahora en esto que me encanta hacerlo así como una práctica más dedicada. Qué lindo. Sabes que se entrecorta un poquito. No sé si soy ¿Sí? yo, capaz que a vos se te corta cuando yo hablo o algo, No, porque cuando vos hablás se me frisa. no se me corta, pero lo que voy a hacer es, a veces pruebo con... Sí, se corta. No sé ustedes, coméntenme si se les corta, porque habitualmente soy yo la que tengo un internet horrible y todo el mundo me comenta que se corta, pero creo que esta vez, a ver ahí volviste. los datos. Ah, porque a veces Sí, me funciona mejor los datos que el wifi. habitualmente, habitualmente. Sí, sí. A ver si ahora Bueno, funciona bien. Y qué bueno, te contaba bueno. eso, surgió ahí en esa búsqueda, en la que siempre estoy, ahora estoy por empezar a estudiar astrología, estoy iniciándome en registros akáshicos, soy como una gran Wow, buscadora en principio de mí, y después ahí va surgiendo como irlo extendiendo. qué bien. Qué lindo todo lo que haces. Y creo que se complementan también. Supongo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que termina complementándose todo un poco, ¿no? Porque si bien la otra vez cuando hablamos de constelaciones, quizás no hay una forma como armada en la que se podría integrar constelaciones con numerología. En realidad, si uno le busca el sentido, podemos encontrar relaciones numerológicas entre los ancestros, entre los distintos miembros del clan. De hecho, hay determinados números que calculamos que tienen que ver, por ejemplo, con karma familiar, con retos ancestrales. En numerología podemos hacer análisis de los vínculos, de cuál es el aprendizaje que vinieron a tomar esas dos personas en conjunto. Entonces yo creo que en realidad cuando nos vamos permitiendo como ampliar las herramientas que usamos, todas pueden ir coordinándose, ¿no? Todas pueden colaborar un Seguro. poco. Ahora mientras vos hablabas, ¿sabés qué sentía, Jessica? Que no hay nada al azar. Por ejemplo, en No, constelaciones familiares, cuando nosotros vamos al pasado y vemos la historia familiar o armás un árbol, las fechas de nacimiento, las fechas de claro, nacimiento, un montón, más, menos, 7 días, 10 días, pero andan ahí. claro. Yo tengo una anécdota. Hace un tiempo fui a conocer la ciudad en Italia donde nació mi madre. Cuando yo tuve a Juli, yo siempre me pareció que si tenía una hija le iba a llamar Catalina, pero porque me gusta el nombre. Ujú. Bueno, ser que cuando fui a Italia fuimos a la tumba de la bisabuela, que yo no tenía ni idea de nada, nunca pregunté. La bisabuela se llamaba Caterina, o sea, Catalina, y tenía una fecha de nacimiento muy cercana a la mía, más o menos 3 días, no me acuerdo exactamente, pero Wow, éramos muy, muy afines, así que, bueno, claro. no hay nada que estar. Creo que el universo No, más o no, menos. para nada. El universo tiene esos... hay una de las cosas que más me preguntan, por ejemplo, es esto de si veo un número seguido, qué mensaje tiene. Y hay un poco Ah, esto, ¿no? De las sincronías, de que todo pasa por... De alguna forma todo nos está queriendo decir algo. Entonces pasa esto, ¿no? Con las fechas de nacimiento, con las fechas en las que abrimos un emprendimiento, que de repente hacemos la cuenta de ese número, de la vibración que tiene, y eso ya nos está diciendo un montón, ¿no? Casualmente lo abrimos en una fecha que tiene un mensaje o que cuando la sumamos nos da algo relacionado al significado de ese número. Creo que las casualidades no que no existen, ¿no? existen.
Totalmente. Contame cómo podemos saber, ¿nosotros tenemos un número o tenemos varios números? En realidad tenemos varios números. Yo, por ejemplo, hago una carta natal numerológica donde analizamos varios. Hay tres números, por ejemplo, que nos hablan mucho de como que nos caracterizan, digamos, ¿no? Hay uno de ellos que es el que más conocemos, que es este de sumar todas las cifras de la fecha de nacimiento. Que ese todos Sí, más o menos alguna vez lo escuchamos, alguna vez hicimos esa suma. sí. Y Igual ese después, número es, sí, por las dudas, si ese alguien número que no me es el camino de vida. Que el camino de vida es como el gran aprendizaje que nosotros vinimos a transitar. Y muchas veces también nos habla un poco de cuál es el aprendizaje o la función que vinimos a cumplir en nuestro núcleo familiar. Entonces es como, a mí me gusta ejemplificarlo como si fuera un carril, como si fuera una carretera donde nos colocan al momento en que nacemos, como con ese gran aprendizaje para venir a tomar. Pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos libre albedrío, ese camino lo vamos a poder ir transitando un poco como vayamos, como se vaya dando. Y esto un poco que yo te decía de los tres carriles que tiene cada número, ¿no? Donde tenemos una expresión en exceso, una expresión ausente y la balanceada, lo que nosotros vinimos a hacer en un punto es aprender a balancear esa energía y solemos tener expresiones del número ausente o del número en exceso para que podamos entender la importancia de balancear esa energía. Entonces hay un ejemplo que es bien fácil como de ver es el 3, por ejemplo, que tiene que ver con la comunicación, con la facilidad para expresar sobre todo la emoción. Entonces algo que pasa mucho con las personas con camino de vida 3 es que tienen alguna dificultad en la comunicación, que puede ser dislexia, que puede ser alguna dificultad en el lenguaje o también puede ser una dificultad de dolores de garganta frecuentes, cosas por el estilo, porque tienen como esto de aprender a expresarse, o les puede, y de estar en contacto con la emoción, pero también les puede pasar lo contrario, que sería estar todo el tiempo en contacto con su emoción y expresarla demasiado y como que les cuesta encontrar el momento para expresar la emoción. Claro. Y eso va pasando con todos los números, ¿no? Con este primer número, digamos, que es el que tenemos más acceso, que es el camino de vida. Wow. Después tenemos, por ejemplo, dos números más, que si bien hay más en la carta natal numerológica vemos unos cuantos, pero hay estos dos que a mí me gusta analizarlos puntualmente, porque nos dan como una idea de la persona que somos, cómo nos mostramos y cómo somos. El segundo sería entonces el número de esencia, que es el número que nos habla de cómo somos nosotros, más allá de todas esas etiquetas que vamos cargando, porque nosotros nacemos y ya nacemos en una familia, en un país, en una sociedad, y eso ya con un género, con un rol, y eso ya nos va cargando de etiquetas, ¿no? Pero la esencia nos habla un poco de eso que somos nosotros, más allá de todo eso, como esa vibración original, digamos. Entonces, si pensamos que el camino de vida es como un carril, como una carretera, a mí me gusta dar un ejemplo como gráfico de que la esencia sería como el conductor que va a manejar ese auto por esa carretera. Y ese número lo sacamos a partir del día en que nacimos. El día que nacimos lo reducimos a una cifra. En mi caso, por ejemplo, que nací solo el día. Yo nací, por ejemplo, un 31 de marzo, entonces para sacar mi número de esencia, sumo 3 más 1 y me da 4, entonces mi esencia es 4. Ah, buen dato. Ya lo vayan haciéndolo ahí en casa. Y así tenemos los 3 numeritos y vamos viéndolo después. Ok, y después y está el es un otro. número, es ese. Si es un 6, Cuando es es exacto. Y después tenemos, por ejemplo, el 11, que es un número maestro, y ese no lo reducimos. Siempre que nos da 11 o 22, no lo reducimos porque son números maestros. Que ahora les cuento un poquito de qué van. Qué lindo. Mi hija nació el 11 y el número de ella de todo el año, de todo, es 11. Sí, wow. 11. Tiene muy presente la energía maestra. Qué lindo, voy a escucharlo atentamente. Y después el tercer número que les hablaba es la personalidad, que nos habla de la manera en que nosotros nos mostramos hacia el afuera, ¿no? Esa manera en que nos vinculamos, de cómo transmitimos lo que somos, que lo calculamos a partir del mes de nacimiento. Entonces también lo reducimos a una sola cifra, excepto que hayamos nacido en noviembre, en ese caso queda el 11 porque es maestro. Entonces,
si teníamos el carril y tenemos el conductor, de alguna manera la personalidad, para mí, representaría como el auto, ¿no? Porque el auto es lo que vemos de afuera, cuando nosotros vemos una calle, vemos autos. No es lo mismo ir en un auto que en otro por ese carril, pero el que maneja, el que va guiando, va a ser la esencia. Entonces tenemos esa situación, como bueno, no va a ser lo mismo recorrer un camino de vida 3, por ejemplo, si tenemos una esencia con un número determinado que va a ir conduciendo ese camino con una personalidad determinada, que si cambiamos eso. Claro. Entonces la idea es poder como integrar todos los números que van surgiendo para que vayan interactuando y se vayan compensando para ayudarnos a ir transitando ese camino de la mejor manera. Perfecto. Perfecto. ¡Wow! ¿Cuánto? Así que los números son del 1 al 10, después tenés el 11. Del 1 al 9. Ah, del 1 al 9. Hay algunas, por ejemplo, yo hago numerología pitagórica, pero también hago numerología akáshica, que es como una expansión de la numerología tántrica a partir del registro akáshico, y en esa numerología sí cuentan al 10. Hay algunas numerologías que consideran al 10 y hay otras que no, que lo reducen a 1. Porque hay varias ramas dentro de la numerología. Ah, ok. En realidad no es que están desligados el 1 del 10 en las numerologías que lo separan, porque lo que pasa con el 0 en numerología es que amplifica, entonces el 10 tiene características parecidas al 1, pero como más amplificadas, pero sí podemos encontrar algunas numerologías que lo dividan. Okay. En mi caso, por ejemplo, yo cuando hago el informe de numerología akáshica sí lo considero al 10 aparte, pero cuando hago la carta natal analizando el nombre y la fecha de nacimiento, lo reduzco a 1. Entonces esto cuando vemos el camino de vida, la esencia y la personalidad, si nos encontramos con un 10 lo reducimos a 1. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, ¿te parece si enseñamos cómo sumar? ¿Cómo se hace la suma? Me parece, y me encantaría que me cuentes tu fecha y lo hacemos con tu fecha, o con la mía, pero me gusta más con la tuya. Y alguien que quiera del grupo que También. está también fresca. Bueno, yo soy, no puedo mentir la edad, y esto va a quedar grabado. Mentira. 12 ¿Sí? de 1 de 1978. Muy bien. Y siempre supe que era 11 también. Wow, mamá. Fíjate si le erré. A ver, vamos a sumar 1 más 2 más 1 más 1 nuevamente, más 9 más 7 más 8. Trece. Hacelo vos por la ruta, porque yo para algo soy música. ¡Desastre! Sí, efectivamente, cuando sumamos todos los números de tu fecha de nacimiento, nos da 29. ¿Sí? Y cuando sumamos 29, vamos a sumar, siempre que nos da un resultado de 2 cifras, que en la mayoría de los casos nos va a dar un resultado de 2 cifras, volvemos a sumar esas 2 cifras, que como en tu caso es 29, cuando sumamos 2 más 9, nos da 11. Perfecto. Entonces tenés un camino de vida número 11. La esencia dijimos que era el día, o sea que vamos a sumar 1 más 2 del 12. Por lo tanto tenés una esencia 3 y tenés una personalidad 1. ¿Sí? Entonces les cuento un poquito. Si estoy en el horno. Claro, porque yo todavía no les empecé a contar qué significa cada número. Bueno, igual eso es algo que está bueno, porque también a veces me preguntan pero este número está mal. Todos los números están bien, todos los números tienen su expresión balanceada, por esto hablamos de que está bueno integrarlos todos, porque todos los números tienen algún dato o alguna característica o alguna energía que nos ayuda y que está buena. No existen los números que están mal. Y Jessica, que es como, no sé, la astrología,
Hay días que uno está como más balanceado a mí me pasa, por ejemplo, yo soy Tal Capricornio con cual. Acuario. Hay días que soy re Acuario y hay días que estoy más Capricornio, ¿no? Y Tal supongo que cual. lo mismo, estamos todo el tiempo oscilando porque Sí. así es. Aparte, viste que en astrología se estudian los tránsitos planetarios en el día, entonces de repente tuvimos ahora este eclipse que nos dejó a todos medios revolucionados, y en numerología pasa lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el día de hoy tiene su propia vibración. Entonces eso también incide, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, cuando sumamos nos da 1 más 6 7 más 2 del 2020, hoy es un día 11. ¡Ah! Y el número 11 vamos a ver que tiene mucho que ver con la intuición, es un número que tiene mucha sensibilidad, entonces quizás también pasa que en un día 11 nos encontramos como súper sensibles o con una intuición muy alta o con cosas así. Porque pasa parecido, también tenemos nuestro número personal y y el número universal. Podemos Wow, calcular qué día es para nosotros. Entonces pasa un poco esto mismo. Y esto de claro. las tres energías de la que hablábamos sucede mucho como si fuera un péndulo. Nosotros tenemos momentos donde estamos en esa expresión del número más en exceso, donde después estamos más ausentes, donde estamos como en el medio. A veces logramos balancearlo, pero no es que vamos a estar siempre de la misma forma. Claro, total. Me imagino, ¿sabes qué estaba delirando? Me imagino que te pasás contando números vos. Y ahora ya no tanto, porque ya lo normalicé. Al principio Claro, sí, sumé mi todo, cédula, sumé la dirección de mi casa, mi número de funcionaria en mi lugar de trabajo, todo lo sumaba. todo. Ahora ya no tanto, salvo que ya fechas muy particulares, que digan, bueno, a ver esta fecha, que ya es como que lo normalicé, pero antes sí, Zarpado. sumaba A mí, ¿sabes todo. qué me pasa con las chapas de los vehículos? Cuando me Sí, vendo y me compro otro auto, lo que sea, la chapa. No sé, no entiendo nada, no sé ni qué significa, pero ponele que ah, sume 11 lo festejo porque supongo que tiene claro, algo que ver conmigo y así. Y las casas también. Sí, sí, me sí. gustan Después es algunos eso, números. que bueno, uno va como dejando, como integrando la herramienta y no estando todo el tiempo encima de ella, ¿no? Pero sí, al principio sumaba todo, a todo el mundo que fecha Todo. naciste, a ver, y así. Claro, y supongo que cuando saben que te dedicas a esto, para que hay una pregunta, y cuando coincide, no quiero que se me vaya por las dudas porque se está sumando, y cuando Cuando coincide, coincide y te da uno, te coincide, contanos, ¿te coinciden los dos números, por ejemplo, la esencia y la personalidad? ¿Cuáles son los números que te coinciden? a ver, por las dudas, tenemos un delay, así que yo estoy Sí, escribiendo algo para dejarlo fijo porque los que están entrando no saben ni de qué estamos hablando. Si claro. supiera cómo se deja fijo sería genial. Ya lo voy a Creo que descubrir. podés seleccionar ahí a ver si yo lo puedo hacer, creo que no. Ahí, ahí, Sé que ahí. tenés que Está. Ya seleccionar el está. comentario y dejarlo fijado. Ahí Lo quedó, logré, perfecto. Jessica, Genial, buenísimo. Bueno, genial. genial. Ahora esperamos que nos cuentes cuáles son los números que coinciden, porque Ah, cuando coincide, por ejemplo, el número de esencia con el número de personalidad, sí tiene su significado como particular. te Ah, dijo, mi trabajo. coincide, ahí va, su trabajo, su casa, todo. Bien, en realidad el uno es un número que, si quieren, hacemos como un repasito Dale, de los genial. números. El uno, por ejemplo, es como la base de todo, ¿no? Es el primer número, y es el número del yo, es el número del ego, de lograr conectar con lo que nosotros somos, lograr conectar con lo que somos justamente, ¿no? Con lo que somos de forma más pura. Entonces el uno tiene que ver con eso, tiene que ver con ser, con saber que somos, con saber que merecemos estar en el lugar en el que estamos, y tiene que ver también con el inicio, tiene que ver con la iniciativa, es un número que está relacionado a empezar cosas nuevas, a esa fuerza de arranque que necesitamos para empezar. ¿Eh? Loco en el tarot, el primer paso. Exacto, sí, tal cual. Después de que ya logramos estar balanceados y en contacto con nosotros mismos,
viene el 2, que se trata de los vínculos, y se trata de los sentimientos y de las emociones. Entonces el 2, cuando está balanceado, logra entender la emoción propia y por eso logra tener una autoestima buena, porque esto de que en principio ya se paró sobre sus propios pies y ahora logra entender lo que siente, pero también logra entender la sensación y los sentimientos del otro, entonces también logra ser empático cuando está balanceado. Entonces, hay esto de... ¿Cómo? Cecilia dijo que tenía 2, en las 2. Bueno, cuando nos pasa eso de que se repite el número de esencia y el número de personalidad, nos habla de personas que son como muy coherentes en lo que son internamente y lo que muestran. Entonces a veces son personas que son muy transparentes y que les cuesta por momentos entender cuando el resto no es así, cuando les cuesta entender como las inconsistencias, ¿viste? Cuando de repente uno actúa de una manera pero siente de otra. A las personas que tienen el mismo número les pasa que la consistencia les resulta muy importante, la viven muy naturalmente, como que para ellos es lógico mostrarse y ser del mismo modo, y a veces les cuesta entender cuando los demás no nos mostramos de esa forma, por ejemplo, y son personas que tienen una conexión si bien todos tenemos una conexión con nuestro interior y nuestro exterior, y mostramos en nuestro cuerpo resultados de cuando no estamos bien, en el caso de las personas que tienen esto que se llama una numerología reflexiva, se ve muy presente, ¿no? Esto de que hay un gran vínculo. Cuando coincide con cualquiera de los números. Siempre que sea el mismo número de esencia y de personalidad, esto se aplica para cualquier número. Ok, Graciela, porque estaba preguntando, probablemente recién entró. Para los que entraron recién, estamos hablando del número que tiene que ver con la fecha de tu nacimiento, solo la fecha, y el número de mes, ¿verdad? Exacto. Estamos viendo qué pasa cuando esos dos números coinciden. Exacto. Pero ahora sigo con esto del repaso de cada número. Dale, 3. Partimos del 1, entonces, y del 2. El 3 nos habla... ¿Eh? Tenemos que estar 5 horas en este vivo. Vamos a tratar de hacerlo resumidito. Pero sí, hay un montón para hablar. El 3 nos habla de expresar lo que sentimos. Es como, bueno, ya pudimos pararnos sobre nuestros propios pies y estar en contacto con nosotros. Ya pudimos entender nuestra emoción, ahora la expresamos. Entonces el 3 se relaciona mucho con la comunicación de las emociones, es el número como de los artistas. Entonces, por ejemplo, bueno, vos tenés el 3 como esencia, yo que también canto y actúo lo tengo como personalidad, o sea que está presente, las personas con camino de vida 3 también, cuando el 3 le da como resultado total, se relacionan mucho con el arte cuando se animan a expresarse, porque parte del aprendizaje que vienen a tomar es ese, poder expresarse. Entonces el 3 tiene que ver con eso, tiene que ver con la socialización, tiene que ver con las amistades, es un número de mucha alegría, de mucha expresión de alegría. Y hay algo que le pasa al 3, o nos pasa, porque yo lo tengo, vos lo tenés también, y es que a veces para los números 3, la alegría se puede volver una exigencia, como esto de que tenemos que mostrarnos siempre alegres, y sentimos que tenemos que ser como los animadores de los lugares donde estamos, y como que nos cuesta a veces expresar otra cosa que no sea alegría, porque sentimos que nosotros somos eso, ¿no? Como que somos diversión. Total. Entonces, si nos mostramos de otra forma, hay algo que nos hace ruido. Tal cual. Después tenemos el 4, que el 4 es el número del artesano. Entonces es esto, ¿no? Bueno, ya nos paramos sobre nuestros propios pies, ya nos comunicamos, ya estuvimos en contacto con la emoción, ya nos comunicamos y ahora que hay que hacer algo. El 4 se trata de construir, es el número del artesano, entonces tiene mucha disciplina para construir lo que quiere, tiene mucha capacidad para romper sus propios límites, para ir más allá de sus propios límites. El 4 es un número muy ordenado, que tiene mucha conciencia de que es el responsable de su propia realidad. Es como que los primeros 3 números están más en la órbita de lo emocional, y el 4 ya como que sale para el afuera y empieza a construir y hacer, ¿no? Entonces el 4 se trata mucho de esto. Son personas muy puntuales, muy ordenadas, muy disciplinadas, o les puede pasar que se vayan para el extremo de volverse sumamente cuadradas, o por el otro lado, que les cueste mucho la rutina porque están con esa energía ausente.
Y el Perfecto. 4 también tiene mucha capacidad como de entender las cosas desde distintos puntos de vista. Pensamos en un cuadrado que tiene 4 lados y el 4 logra ver las cosas desde diferentes lugares, entonces tiene una mentalidad psicológica, como filosófica, como de entender las cosas más allá de un lugar que es el que vemos habitualmente. Wow. Después tenemos el 5, que el 5 se trata de la libertad, ¿no? Es como, bueno, ya aprendí a construir, pero ahora voy a animarme a construir de forma libre y de forma responsable. Entonces el 5 tiene el gran desafío de poder conectarse con su libertad, pero conectarse con su libertad desde la responsabilidad. Y la medida de la responsabilidad para el 5 es el cuerpo físico. El 5 tiene que aprender a honrar su cuerpo físico, tiene que aprender a disfrutar de su cuerpo. Son personas que tienen mucha relación con lo sensitivo, con la comida, con los olores, con todo lo que tiene que ver con los sentidos. Tienen esta tendencia o a irse al exceso o a pegarse a las rutinas porque la libertad le da miedo. Y el principal aprendizaje es ese, es como lograr ese balance entre ser alguien libre y ser alguien responsable, ser alguien que se pueda adaptar a los cambios, que eso es un gran aprendizaje. Seguro. ¿Hay algún Después 5 por ahí? Vayan contando. Vayan contando las fechas de nacimientos, de mes, para los que están entrando nuevos. Sí. Después tenemos el 6, que el 6 es como el número mamá, ¿no? En esto de pensar un poco como en el arquetipo de la mamá, ¿no? La mamá que cuida y que quiere a sus hijos. El 6 tiene eso, el 6 es como el símbolo del amor, que es incondicional, pero que también sabe poner límites. Y esos son como las dos grandes dificultades del 6. O que le cuesta esa incondicionalidad en el amor, entonces pone como estándares muy altos en lo que pide de sí mismo y también de los demás, o que le cuesta poner límites y se hace responsable de todo lo que hace todos los demás y como que pretende que todo el mundo estar pendiente de todo, de que cada uno haga sus cosas y un poco se deja de lado. Mamá gallina, ahí está. 31. Tal cual. Tal cual. Es como el 6 es como la mamá gallina. La mamá gallina de todas las personas que quiere, de pronto no tiene hijos o hijas, pero sí es la mamá gallina con sus amigos, ¿no? Es como esa amiga que salís a bailar y se está fijando, fulanito dónde anda, ciclanito tomó mucho, que se cuide, está así, es el 6 así. Que se puede ir, como decíamos, al extremo de volverse como más egoísta o que le cueste la generosidad o que esto de exigir mucho a los demás, o se puede volver extremadamente esto de entregado y de hacerse cargo de todos. Lo que el 6 tiene que aprender es que uno puede amar incondicionalmente a la otra persona, pero puede poner sus límites. Podemos honrar nuestra propia esencia en ese proceso de dar amor y en ese proceso de cuidar a otras personas. Y ese es como el gran aprendizaje que tiene el 6. Ah, ok. Wow. El 7 es un número que tiene relación con lograr equilibrar la mente y el espíritu. Entonces decíamos, bueno, hasta el 3 hablábamos de lo más interno, hasta el 6 hablamos de la expresión hacia afuera, ¿no? De cómo hacemos, de cómo podemos vivir libremente y dar amor, y ya el 7, el 8 y el 9 empiezan a vincular mucho lo espiritual. Entonces el 7 se relaciona con cómo nosotros podemos balancear nuestra mente con nuestro espíritu. Eso es muy importante para el 7. Y lo que le pasa muchas veces a los 7 es que se vuelven sumamente mentales. Entonces son personas como muy perfeccionistas, muy ordenadas, esto de que si no logran ver algo no lo creen, que necesitan constatar todas las cosas, o pueden volverse sumamente espirituales. La idea es lograr como ese balance y entender que lo espiritual no está exento de lo mental y viceversa, que la mentalidad también nos puede llevar a entender lo espiritual. Tal cual. Entonces, los 7 son así. Tal cual. Los 7 son así, en general se suele ir a la mente, pero porque lo mental es lo que está más aprobado, ¿no? Es lo que está más avalado en la sociedad actual. Entonces los 7 se vuelven muy perfeccionistas, muy
muy de que, porque también le pasa al 7 algo que tiene que ver con poder honrar su evolución, con poder ir aceptando cada paso de su evolución y con darse cuenta de que somos co-creadores del entorno. Entonces, el 7 a veces le pasa que quiere controlar todo lo que pasa afuera porque le da miedo el afuera, pero cuando se logra balancear, entiende que todos somos co-creadores, ¿no? Que todos podemos elegir ese granito de arena que colocamos en el universo. Wow. Te voy a dar un respiro nada más, Jessica, para que Sí. puedas cargar. Porque Graciela tiene dudas, hay muchas dudas, entonces es así. Sí. Puedes trabajar con el número de nacimiento. Por ejemplo, en mi caso 12, 1 más 2, el número es 3. Está hablando Exacto. también está hablando del número de mes, también puede servir, ¿sí? Sí. Estas descripciones de los números sirven para cualquier lugar donde los podamos aplicar después. Claro, porque son características del número, y si lo suman Exacto. todos, yo he querido hacerlo con varias personas y me doy cuenta que no es tan fácil sumar todo el número. Me da igual, ¿no? Tipo 12 más 1 más, y después empezás a sumar los números entre sí y también te da 11, o sea, Sí, de cualquier manera que lo sumemos da lo mismo. da lo mismo, ¿ok? Entonces, si vos, tu fecha de nacimiento, vamos a poner una fácil para mí, por las dudas, 1 del 1 del 2000 es 1 más 1 más 2, te da 4, ¿ok? Exacto. Y si te da un número compuesto, por ejemplo 78, lo sumás entre sí, capaz que esto me estoy confundiendo, pero si te da 12, No, está bien. si te da 3, entonces es tu número 3, ¿ok? Esto va a quedar Exacto. grabado, la charla del comienzo. Está perfecto igual, lo explicaste perfecto. Y Seguimos justo con- aparte ahora, Graciela decía, soy 8, así que justo cortamos cuando iba a empezar a hablar de su número. bien, bien, ahí. Bueno, el 8, así como el 7 equilibraba la mente y el espíritu, el 8 equilibra lo material y lo espiritual. Entonces el 8 tiene que aprender que dentro de lo material está también lo espiritual muy presente, ¿no? Es esto de relacionarnos con el dinero mejor, tiene mucha relación con eso el 8, con entender que el dinero es energía, que es energía que recibimos por una tarea que realizamos, donde estamos poniendo toda nuestra persona ahí, entonces cuando recibimos el dinero no está ni bien ni mal, sino que es una manera más de intercambio de energético, ¿no? Antes usábamos el canje, ahora usamos el dinero, se trata un poco de eso, de honrar porque tenemos a veces esa idea, ¿no? Como de que lo espiritual es ser un monje budista que está alejado de toda la materialidad y que las personas materiales como que no tienen espiritualidad. Y en realidad tenemos material y espiritual también en todo. Entonces ese es un gran aprendizaje del 8. El 8 son personas que en general son muy buenas organizando, muy buenas planificando. Es el 4 2 veces, ¿no? Y hablamos que el 4 es el artesano. El 8 planifica, ¿no? Es como que el 4 hace los pasos que tiene que hacer y el 8 es el que le pone pienso y el que arma esos planes y que tiene mucha facilidad para materializar las cosas que quiere lograr. Y el 8 tiene algo también, y en esto de poder entender que el dinero es energía, tiene facilitado el manejo de la energía. Entonces es el número de los sanadores. Tienen facilitado el manejo de técnicas energéticas, pueden ser el trabajo dentro del área de la salud, pero puede ser también Reiki, flores de Bach, distintas herramientas energéticas. Y eso es algo que está muy bueno porque los ayuda a veces como a lograr ese entendimiento de que a través de esa sanación energética también pueden recibir dinero y pueden lograr ese balance, ¿no? Entre esas relaciones, esas ideas que tenemos a veces con respecto al dinero y a lo material. Wow, sí, lo veo mucho en coaching, en las terapeutas y los terapeutas que les cuesta un montón cobrar o que realmente no pueden vivir de lo que aman y de su pasión, que es a través de la sanación y de las terapias, porque piensan Porque que está esa idea. Bueno, si pensamos, el 8 es el signo del infinito, entonces el 8, cuando también está bien balanceado, tiene mucha conciencia de que es uno con el todo, de que merecemos una devolución por lo que nosotros le damos al universo.
que nuestra sociedad ha puesto eso como el dinero. Antes quizás, en vez de pagarme por una carta numerológica, no sé, me traías 3 kilos de manzanas. Bueno, ahora generamos el dinero, pero en realidad es lo mismo. Claro. Es como una forma de honrar y de valorar ese trabajo de la otra persona. Y en general lo que más nos cuesta es honrar nuestro trabajo, ¿no? Como ponerle el valor que nuestro trabajo tiene. Y eso es algo que que todos lo tenemos que trabajar, pero una persona con este número lo tiene que trabajar mucho más. Atenti Graciela, entonces. Sí. Todos los 8 que anden por ahí. Todos los 8 que anden por ahí. Bueno, después tenemos el 9, que el 9 es el número que cierra este ciclo, ¿no? De los 9 números simples, y tiene mucho que ver con eso, es un número que tiene mucho que ver con aprender que los ciclos se cierran, que tiene mucho que ver con trabajar el desapego, con animarnos a soltar lo que ya no queremos. Si pensamos, por ejemplo, en los años y en los meses, se dan los ciclos, ¿no? Ahora estamos en un año 4, 2021 va a ser un año 5, y cuando lleguemos a un año 9, después del 9 va a venir un 1. Entonces el 9 nos habla de animarnos a soltar todo eso que ya no queremos para tomar lo que sí. Entonces las personas con un número de 9, sobre todo en el camino de vida, tienen que aprender mucho a practicar el desapego, animarse a soltar, a despedir con amor las cosas, que eso es bien importante. En general nos despedimos de las cosas o desde el rencor y decir, salí a casa, no te quiero ver. Y parte del aprendizaje del 9 es aprender a honrar eso que ya no se quiere y dejarlo ir. Y también es un número que tiene mucho que ver con lo universal. Entonces hay un gran desafío que tiene el 9 y es aprender a honrar su individualidad. ¿Se acuerdan que el 1 se trataba del yo, del ego, de estar parado sobre sus propios pies? Y el 9, que tiene como una gran entrega universal a todas las personas, a veces se olvida de que es una persona. También de que los demás son personas, porque piensa en términos de grupo. Entonces el 9, en un grupo, en una clase, piensa en términos de la clase, en qué le favorece al grupo. Pero de pronto le cuesta darse cuenta que quizás lo que le favorece al grupo a sí mismo le afecta o a otro miembro del grupo le afecta. Entonces hay un gran aprendizaje que tiene el 9 y es aprender a pensar en términos de individualidad. Más allá de que su fuerte es pensar en términos universales, no es que tiene que abandonar eso, pero tiene que darse cuenta que dentro de los grupos habemos individuos. Y que él es un individuo también. Y que él es un individuo, totalmente. Y después ya entramos al mundo de los maestros, porque decíamos que el 10 lo reducimos a 1 y entramos al mundo de los maestros, que es un mundo muy interesante en realidad. Yo no sé si me escuchás bien porque es como una interferencia, pero no sé si es mi auricular. No sé. Quizás es mi auricular el que hace como un ruidito. Los números maestros a mí me gusta explicarlos, quizás porque nací en el 91 y miré mucho los Pokémon, y me sirve mucho explicarlo en estos términos y pensar que, por ejemplo, un 11 maestro es como si fuera un 2 evolucionado. ¿Por qué un 2? Porque si sumamos 1 más 1 nos da 2. Con el 22 nos pasa algo así. El 22 es como un 4 evolucionado. El 33 es como un 6 evolucionado. ¿Qué implica esto de evolucionado? Que tienen una vibración energética más alta. En general los números maestros todos tienen mucha intuición y las características del número reducido las tienen como más presentes. Entonces, el 2, que tenía tanto que ver con la sensibilidad, a las personas que son 11 les pasa que tienen mucho más sensibilidad que el 2, que tienen mucha intuición también. El 2 es intuitivo, pero el 11 es mucho más intuitivo. Entonces, también como trayendo esto de los dibujitos, ¿no? Y de los superhéroes que dicen todo poder conlleva una gran responsabilidad, a los maestros les pasa eso. Es un número que está muy bueno, que tiene mucha potencialidad porque tiene esa carga energética súper alta, pero les pasa a veces que se enfrentan como a más problemas, ¿no? Porque esto para el 11 a veces, por ejemplo, la sensibilidad y la intuición se pueden volver abrumadores, como los 11 tienen como sueños muy lúcidos a veces, o esto de sentir que saben lo que va a pasar pero no saben por qué, y es importante que puedan confiar en su intuición, en lo que sienten, en lo que les pasa. Y el 11, por ejemplo, también es el 1 dos veces, y hablamos del 1 como fuerza de inicio, como líderes. Entonces los 11 son maestros de líderes, y tienen como la gran tarea
de enseñar a los demás a ser sus propios líderes y a estar parados sobre sus propios pies. Esa es como la gran tarea del 11, animándose en confiar en su intuición y en su sensibilidad. Qué lindo, me encanta, me siento identificada. Qué lindo. Después el 22, que tiene estas características que hablábamos. Del 4 es como un 4 evolucionado, o sea que el 22 construye y concreta lo que quiere, y a veces lo concreta en términos muy grandes, ¿viste? Porque al ser un artesano evolucionado, el 22 está relacionado con hacer cosas que exceden a veces los límites del país, con cosas grandes, pero tiene también este 2 repetido. Entonces para el 22, si bien es importante construir, también es importante hacerlo desde la emoción, desde la valoración de la emoción. Y eso lo tiene súper presente el 22, que es como este maestro como de la concreción, maestro de la materialización. Y el 33 es un número hermoso porque teníamos al 6 como este número del amor incondicional que sabe poner límites, y el 33 es el maestro del amor, tiene como esa linda responsabilidad, pero también esa gran carga de transmitir y expresar el amor en el mundo. Tienen este 3 2 veces que nos hablaba de la comunicación, entonces tienen una comunicación súper facilitada y tienen que aprender esto de transmitir amor, de transmitir desde el amor y de contagiar amor. Entonces, claro, pasa muchas veces que los números maestros tienen como esto de, cuando hablamos de las energías en los extremos, para los maestros los extremos a veces son tremendos porque tienen una energía muy alta, entonces si bien los números normalmente atravesamos esto del extremo en ausencia o en exceso, los maestros lo atraviesan un poco más y a veces es una vida un poco más ardua, porque tienen como una tarea más grande, no sé si es más grande, porque no es que sean más importantes, todos somos importantes, pero sí tienen una tarea con una responsabilidad mayor, y eso a veces genera como esas cargas más grandes. Ok. Igual de todas maneras, cuando hablas de números maestros, a mí me venía, por ejemplo, imágenes de líderes. No necesariamente, pero yo qué sé, el Papa tiene que ser un número maestro. ¿Le hiciste el Papa? No, podemos buscar en qué fecha nació el Papa. No, porque viste que hay toda esta conjugación de todos los demás números, ¿no? Que de pronto Okay. Tiene otras cosas, o tiene otro número maestro, o viste que en realidad todos los números tienen como su tarea o su cosa para entregar al universo. Entonces, si nosotros logramos aprovechar esa mezcla de la mejor forma, podemos lograr hacer cosas grandes. Y por eso digo que no es que los maestros son los únicos que pueden lograr o que tienen como esa gran carga de sostener, porque a veces les pasa eso, ¿no? Es como que sienten que tienen la carga de sostener al resto del mundo, y no es así. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Claro, total. Pero sí pasa que, bueno, los maestros tienen como esa cosa de la responsabilidad un poquito más alta. ¿Y sabés qué? Me venía ahora como una hipótesis. ¿Hay alguna hipótesis respecto de si es una reencarnación, uno reencarna evolucionando en el número? Que hay unas ciertas... a ver, estoy calculando el del Papa. El Papa es 3. ¡Ay, ya lo está calculando! ¡Qué genia! Acá lo calculé. El Papa es 3. En realidad hay algunos números que nos hablan de nuestras vidas pasadas, de cosas que podemos venir trabajando. Uno de esos números es, por ejemplo, la suma de nuestro año de nacimiento. Nos habla de cosas que podemos venir trabajando antes. Y como entendemos esto que hablábamos del ciclo, ¿no? Del 1 al 9, cuando nosotros venimos transitando, por ejemplo, un camino de vida 9, lo que se piensa es que es una persona que ya está terminando un ciclo álmico, ¿no? Y que tiene que aprender como a cerrar todo eso para que su alma pase a un siguiente nivel. Que eso no significa ni que va a dejar de reencarnar o algo por el estilo, pero sí que está como terminando un ciclo. Y de repente puede pasar que venga un camino de vida 9 y de pronto después haya una necesidad de aprender algo más. Y no es que inmediatamente vaya a pasar otro ciclo, pero sí nos habla un poco de eso, de, bueno, es un alma que está yendo hacia cerrar un aprendizaje, cerrar un ciclo para pasar a otro. Excelente. Otra pregunta, Jessica, que el otro día
también me generó mucha controversia, es que ahora con el tema del coronavirus se están adelantando los nacimientos, se están planificando. Ay, me da frío pensar que uno tiene práctico, bárbaro, pero en realidad uno tiene que nacer cuando tiene que nacer. Hay una fecha para uno. Y hay una forma de nacimiento que eso te marca un montón, así como nos marcan nuestros padres, decimos. ¿Qué hay de eso? ¿Qué puedes decirnos? Y en realidad, como es esto, ¿no? De que tenemos una forma de nacer y un día para nacer, cuando nuestro día, es un poco esto que hablábamos al principio, de que no hay casualidades. Entonces, si nuestro día de nacimiento se adelantó, quizás es que, bueno, necesitamos nacer en esa fecha que nacimos. Y lo mismo de la forma, bueno, quizás necesitábamos nacer en una cesárea que nos dejara una herida diferente de nacimiento a la que nos podría dejar un parto natural, porque nada es casual. Entonces, no es que de alguna forma vamos a incidir en el plan de esa alma, de esa persona, si eso se cambia, porque si eso se cambia es porque tenía que ser cambiado. Ah, ok, perfecto. Vos sabés que me generó como dudas al respecto. Qué bueno, entiendo. Claro, aparte nos cambiaría todo, ¿no? Porque cambia también en términos astrológicos. Bueno, ¿cuál es el sol? Que iba a ser otro. Totalmente, totalmente. Mi madre siempre dice, porque en esa época se anotaba después a los gurises. No era que ahora estás en la sala y ya le van llenando la ficha, el horario. Mi nena nació, la enfermera hizo así, dijo las 3:02. Las 3 de la tarde, 02. Chau. Antes no, antes, yo qué sé, ¿a qué hora nació? Y a las 9, bueno, metela a las 9, 9:30, no, metela a las 9. Entonces, claro, no hay certezas. Y eso te cambia un montón, claro. Media hora te cambia. Sí, eso. En términos numerológicos, la hora, si bien podemos hacer cálculos, no nos aporta una gran información, pero en términos astrológicos nos cambia un montón. La hora, por ejemplo. De pronto ya nos cambia el ascendente, es otro, y un montón de planetas cambian si cambiamos la hora. Total. ¿Qué diferencia hay entre nacer necesaria o natural? Bueno, numerológicamente no sé. Numerológicamente no, tiene más que ver con esto de entender que el parto es como la primer gran herida y el primer gran trauma que atravesamos, y si lo atravesamos como un parto natural, donde nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestra mamá se adaptó para que naciéramos, lo vivimos de una forma, y yo pienso siempre con la cesárea, imagínense estar acostados en su cama calentitos y en vez de darle todo el tiempo para levantarse e irse a trabajar, alguien viene, los levanta y los sienta en su trabajo. Y eso, el primer rato va a ser un desastre, yo no sé por qué estoy acá, si yo tenía que estar todavía en la panza. No tiene nada que ver con lo numerológico, pero es un poco eso, es cómo vinimos al mundo. Rasgos de personalidad. La hipótesis viene por ahí. El niño tal cual. Es lo que exacto. Eso hace mucho, quiero que los que están, que tengan algo que darle a Jessica, que aprovechen estos 5 minutos que nos quedan, porque quiero cortar también para poderlo guardar. Jessica, me gustaría siempre que trabajás y cómo se pueden acercar las personas a ti para que hagas estas cosas tan maravillosas que haces. Bien, bueno, hago la carta natal numerológica que consta como de 3 partes que se pueden tomar por separado, porque esto del autoconocimiento es un camino, ¿no? Y a veces si estamos recién empezándolo, podemos tomar una parte del informe y después ir tomando los demás para no abrumarnos con información. Después hago talleres, tengo un taller de numerología como de introducción a la numerología para poder aprender estos y aprender cada número y cómo hacer los cálculos. Tengo un formato que se llama Descubriéndote a través de la numerología, que lo hacemos ahora por Zoom en grupos de hasta 5 personas y vamos analizando cada carta en sesiones semanales. Y doy un taller que lo doy más o menos mensualmente, que es un taller de amor propio, que no tiene que ver directamente con la numerología, pero tengo como el gran convencimiento de que para empezar a entrar en el autoconocimiento es muy importante que lo hagamos desde el amor, porque en el autoconocimiento descubrimos cosas que están buenas y descubrimos desafíos
que están difíciles, y si lo hacemos desde el juicio puede ser a veces contraproducente. Entonces tengo ese taller que ahora empieza el 15, y es un taller que lo hago con un valor mucho más barato de otras cosas, porque me interesa que llegue, que trata del amor propio, que me parece que es como la base de cualquier cosa que vamos a construir. Cualquiera de esas opciones la encuentran en el Instagram, que están todas explicadas y me pueden escribir por ahí y les cuento más de cualquiera de esas opciones. La carta natal la hago en formato de audio, porque me gusta un montón hablar, como vieron, o en formato escrito. En cualquiera de esas dos opciones. Qué lindo, parte de toda la familia Integra la Gomar, agradecerte por tu generosidad, por haber compartido tanto conocimiento tan valioso. Realmente me llevo mucha información. Realmente descubrí una herramienta que no sabía que era tan poderosa, tan importante. Gracias. Y te felicito por esto que haces de divulgarla, llegar a la gente con esto que estás haciendo tan lindo de parte de todos nosotros. Ahí te dice bueno, Ana, muchas gracias. Gracias. Vos por sumarte a esto me encanta a mí intercambiar información, ¿no? Porque es esto que hablamos, de que todas las herramientas pueden combinarse y está buenísimo tener estos espacios, así que gracias por sumarte, por hacer el vivo el otro día y por este espacio hoy. A mí me encanta charlar de esto, así que un placer enorme. Bueno, y se nota que te encanta, porque además cuando uno hace lo que realmente le gusta, eso se nota. Así que vas a tener muchísimo éxito, el 8, el infinito. Para 8 para todos. ¿Cuál era tu número? ¿O no dijiste? Yo soy número 9. Ah, aprender a soltar entonces. A ver si aprendí. Aprender a soltar. Sí. Aprender a soltar, aprender la individualidad. Soy muy así, de pensar como en términos colectivos. Pero yo tengo que no solamente para mí, sino que para los demás también. Es como, bueno, pero esto que estás haciendo no le hace bien al grupo. Bueno, es una persona también, el otro. Y uno ahí en este aprendizaje. Y yo también, y tengo mis necesidades. Yo creo que Constelaciones tiene mucho de eso, ¿no? Porque piensa mucho en el grupo. Sí, debe haber debe haber ahí una vibración nueva. Lo voy a sumar. Bueno, un placer. No quiero que se corte este vivo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Jessica, por tu sabiduría. Gracias a todos también. Un beso enorme para todos. Va a quedar guardado. Gracias. Sí. Beso grande. Hasta la próxima. Chao, chao.